el Real Madrid ha sellado su pase a octavos de final del Mundial de Clubes, pasando como primero de grupo, tras vencer ayer al RB Salzburg por 0 goles a 3. Goleada fácil y contundente por parte del conjunto blanco, en un partido que los de Xabi Alonso la verdad es que fueron claramente de más a menos. En la primera parte vimos al mejor Real Madrid que hemos visto seguramente en este Mundial de Clubes, porque en el primer partido no nos terminó de convencer, la verdad es que demasiado. El segundo no estuvo mal. Ayer el tercero, en esa primera parte, a mí el Madrid me encantó, principalmente en esa primera media hora. Curiosamente, en esa primera hora no es cuando llegaron goles, y de hecho el Madrid marca su primer gol, el 0-1. A mí cuando el Madrid ya no me estaba gustando tanto. Pero bueno, no quiero quitarle peso a los buenos momentos del Real Madrid de ayer, porque es el momento donde más cosas pudimos ver nuevas respecto a lo que Xabi Alonso quiere intentar proponer con este equipo. Luego es verdad que en la segunda parte, con el 0-2, el nivel del partido baja bastante, el Real Madrid le imprime mucha menos intensidad, empieza a dominar menos. Yo diría que es una mezcla entre cansancio y relajación. No olvidamos que el Real Madrid realmente, pues bueno, la mayoría de estos jugadores no han tenido vacaciones y por lo tanto llegan al Mundial de Clubes, pues como continuación de la temporada pasada. Realmente estamos hablando de que la temporada para este tipo de equipos se alarga muchísimo. Entonces yo entiendo que el Real Madrid físicamente no le dé para hacer 90 minutos completísimos. Ante el Salzburg, la verdad es que el contexto tampoco se lo pide. Del Salzburg no voy a hablar demasiado, pero bueno, es un equipo que cuando ya lo vimos en Champions este pasado año, la verdad es que lo hizo muy mal. A mí me pareció un equipo muy pero que muy flojito. Y en este Mundial de Clubes lo hemos vuelto a ver. Se ha quedado fuera, es uno de los tres europeos, de hecho, que no ha pasado a la siguiente ronda. Y a mí el nivel del conjunto austriaco me parece muy flojito. Y que hayamos visto esta versión del Salzburg tan pobre, creo que es uno de los motivos por los que se va a hacer que se cambie un poco la dinámica del torneo de cara al próximo Mundial de Clubes, porque lo de que vaya un equipo austriaco simplemente por una cuestión de cupos no tiene mucho sentido, porque hay mejores equipos en Europa que podían ocupar esa plaza. Entonces, lo del Salzburg ya es un tema aparte, me parece un equipo flojísimo, me parece un equipo que lo que propone, me parece, a mí al menos, no me gusta nada. Sí que es verdad que es el típico club que saca mucho talento joven, que evidentemente intenta explotarlo y sacar luego un buen precio en las ventas por ellos, pero en general, lo que es en el nivel de juego, hemos visto en Red Bull Salzburg bastante mejores que las que hemos visto en este último año, tanto en Champions como ahora en este Mundial de Clubes. Así que del conjunto austriaco no voy a comentar mucho más, nos centramos en el Real Madrid en plenitud, donde insisto, la segunda parte del conjunto blanco es bastante sin más, sinceramente. O sea, de la segunda parte del Madrid no es que podamos rescatar demasiado, pero sí que me parece importante varias cosas. ¿Por qué el Real Madrid jugó mejor que cualquier otro día? Y sobre todo lo que ya veis bastante visible en pantalla, que es el cambio de esquema del Real Madrid. Ese 3-5-2 realmente quiero matizarlo porque no es tal cual. O sea, este esquema que estáis viendo aquí, digamos que se adopta más en fase defensiva que ofensiva, pero para eso estoy aquí, para intentar explicarlo. Lo más, bueno, notorio y lo que más se ve a primera vista es la defensa de tres centrales del Real Madrid. Efectivamente, ya lo vimos un ratito realmente esto en el partido frente a Pachuca, pero es la primera vez que el Real Madrid sale de inicio y con la idea clara de partir con los tres centrales. Para esto ha tenido que volver Antonio Rüdiger, ¿vale? Que volvía de la lesión y ya partiendo como titular, además de la incorporación de Tchouaméni al eje de la zaga. Y es que ayer vimos a Tchouaméni ser el líder de la defensa del Real Madrid. Ese central que empieza la estructura por él, el central del medio, y a partir de ahí se gestiona todo lo demás. Me parece sinceramente que Tchouaméni en este rol a mí me encaja. Otra cosa es que Tchouaméni sea lo que más le guste hacer, porque Tchouaméni ya ha dicho varias veces que él prefiere ser centrocampista. Pero la verdad es que Tchouaméni en este rol de defensa de tres, siendo el líder defensivo, ayuda en salida de balón y sobre todo también el hecho de jugar con dos centrales a su lado, a Tchouaméni le permiten anticipar asumiendo más riesgo que cuando juegan de central en línea de 4. Yo creo que en ese sentido a Tchouaméni le beneficia jugar con 3 atrás más que con solamente 2 centrales. Lo que no sé si a largo plazo Tchouaméni puede acabar siendo
esta figura. Es verdad que el Real Madrid sí quería proponer esto ayer, es que tampoco tenía más. Raúl Asensio salió expulsado del último partido ante Pachuca y bueno, parece que de momento Raúl Asensio hay que ver cuánto cuenta con Xabi Alonso porque sus primeros partidos con el técnico donostiarra no han sido demasiado buenos, todo lo contrario que Dean Huijsen, por ejemplo. Pero bueno, Tchouaméni, centro de la zaga. Eso es lo primero que quiero comentar y a mí su partido en esa función me encantó, sinceramente. Creo que tiene mucho sentido. Dean Huijsen yo creo que ya ha demostrado poder jugar tanto con 2 como con 3. Yo expliqué que el fichaje de Dean Huijsen me encajaba muchísimo básicamente porque creo que se podía adaptar a cualquier contexto. Central izquierdo, central derecho, defensa de 2, defensa de 3. Ya lo vimos muy bien a Dean Huijsen en los partidos anteriores al lado de Raúl Asensio o al lado de Tchouaméni. Esta vez lo hemos visto también a un grandísimo nivel en esa defensa de 3. Lo ha jugado absolutamente todo en este Mundial de Clubes. Su adaptación al Real Madrid está siendo realmente rápida. Y yo ya avisé cuando el Madrid lo fichó. Es que esos 60 millones no eran caros y creo que a medio plazo se van a acabar haciendo baratos. Y creo que al menos con sus primeros partidos así lo está demostrando. Era un fichaje que el Real Madrid tenía que hacer para cambiar la dinámica de la zaga. A partir de ahí, carrileros muy claro. Alexander-Arnold y Fran García. Creo que Alexander-Arnold se beneficia bastante de este contexto porque le permiten ocupar todo el carril y ser el dueño del mismo. Es verdad que Alexander-Arnold, al poder jugar por dentro, no le viene mal tener un extremo por delante. ¿A qué me refiero? Esto para Alexander-Arnold tiene una cosa buena y una cosa mala. La mala, eso, me parece un jugador que en esta formación está mucho más anclado al carril. Cosa que yo no lo veo necesariamente así para un jugador de su capacidad que tenga tanta presencia con balón. De hecho, creo que la salida de balón del Real Madrid ha mejorado, no solo por Huijsen, no solo por la posición de Arda Güler más retrasada, luego la comentamos, sino también tener a Alexander-Arnold en derecha automáticamente te mejora la circulación y la salida de balón desde atrás. Entonces, un jugador que es capaz de ayudarte en eso, que se pueda venir un pelín más por dentro, nunca viene mal. Sin embargo, en esa formación está muy anclado a jugar en el carril, como ya lo veis aquí en el mapa de calor. Al final la banda ayer era totalmente suya. ¿Qué es lo bueno para él en esta formación? Pues que seguramente tiene que hacer menos sacrificios defensivos en el retorno porque la espalda la va a tener mejor cubierta. Y más en un Real Madrid donde casi todos los centrales que tienen son buenos correctores a campo abierto. Ya sea Rudiger, ya sea Militao, ya sea Carvajal, ya sea Raúl Asensio, todos ellos son jugadores rápidos, potentes en lo físico y buenos correctores para ir a las ayudas. Entonces, a nivel defensivo, sí que creo que a Alexander-Arnold esta formación le puede venir mejor. En banda izquierda, Fran García, porque es el que hay sano a día de hoy. Álvaro Carreras no se ha podido fichar de momento. Ferland Mendy lesionado. Pero hay que también decir que Fran García está rindiendo bastante bien, ¿eh? O sea, su fase de grupos del Mundial de Clubes... Creo que si había duda de si se podía quedar en este Real Madrid, creo que ya para Xabi Alonso se queda al 100%. Igualmente creo que el Madrid fichará a alguien, supongo que Carreras, insisto, pero creo que Fran García va a ser jugador de la primera plantilla del Real Madrid 100% con lo que estamos viendo en este Mundial de Clubes. Y no solamente jugó bien ayer por estar de carrilero, ella de lateral lo venía haciendo bastante bien. Lo más importante para mí, porque lo de los centrales es muy sencillo, es una línea de 3 centrales con perfiles muy marcados. A mí lo más interesante de todo de analizar a nivel táctico es lo que ocurre en el centro del campo y cómo Carlo Ancelotti ha intentado potenciar ahora mismo a las 3 piezas que tiene en esa posición. A día de hoy el Real Madrid puede contar en el centro del campo realmente con los 3 que estaban jugando ayer más Camavinga. Camavinga de momento está lesionado. Tchouaméni, si partimos de esta base, puede que encajar más como central que como centrocampista. Y claro, Dani Ceballos está contando poco. O sea, ahora mismo parece que Xabi Alonso con Dani Ceballos no cuenta demasiado, es la realidad. He dicho Carlo Ancelotti, perdón, que si he dicho Carlo Ancelotti quería decir Xabi Alonso. Lo que decía, Xabi Alonso con Dani Ceballos no cuenta demasiado, o al menos en lo que parece. Modric se va. O sea, no tiene el Madrid tantas opciones en el centro del campo reales, más allá de si acaba llegando Stiller o qué acaba pasando con su centro del campo. Y con las opciones que tiene el Real Madrid en el centro del campo, lo que vimos ayer a mí me pareció realmente interesante. Aquí decía, por cierto, Pablacu, que tal como estás, bienvenido, que si he visto la tercera equipación del Rangers. No, no la he visto. O sea, Pablacu, dime en qué momento me iba a encontrar yo por ahí la tercera equipación del Rangers. Es muy raro, ¿no? No la he visto. Bueno, como decía, el centro del campo, ¿cómo se organizó? Porque esto es lo que hay que explicar y no es tan
Y no es tan parecido a lo que estáis viendo en pantalla. El Real Madrid juega en defensa con un 5-3-2, ¿vale? O sea, lo que estáis viendo. O sea, Arnold y Fran García se meten junto a los centrales, defensa de 5. Luego, 3 centrocampistas como lo estáis viendo ordenado. Valverde como el mediocentro y Bellingham y Güler a los lados. Y sí, Güler en izquierda y Valverde y Bellingham en derecha, que a lo mejor hay gente que esto le podía sorprender. Y luego los dos delanteros algo más descolgados, Ayer, Gonzalo y Vinicius, ¿vale? Entonces, en fase defensiva es una cosa muy parecida a lo que estáis viendo. ¿Dónde cambia esto? En fase ofensiva. En fase ofensiva no tiene nada que ver a lo que estáis viendo. En fase ofensiva, el jugador más posicional y que ayuda en la circulación como mediocentro, ayer fue Arda Güler. Mirad el mapa de calor de Arda Güler en el día de ayer. Literalmente ocupando el centro del campo. Mirad qué posición más retrasada de vez en cuando. Y esto es porque se metía literalmente como mediocentro. No hemos visto a Güler en el Real Madrid jugar en una posición tan de Kroos, de Modric, como lo estamos viendo con Xabi Alonso y específicamente en el día de ayer. Hemos dejado de ver a un Güler finalizador, a un Güler de jugar en 3/4 de campo rival, para tener a un Güler centrocampista. Yo esto es lo que dudaba si Güler iba a poder hacer, la eterna comparativa de si Güler podía evolucionar a ser Modric. Yo decía que a mí al menos de primera no me resultaba muy factible. El mejor Güler que lo hemos visto siempre ha estado relacionado con el tercio final de campo. De hecho, con Turquía es que jugaba súper arriba, jugaba casi de falso 9 con total libertad también. Era un jugador básicamente llamado a, insisto, ocupar zona final en campo rival. Y sin embargo, con Xabi Alonso y principalmente el día de ayer lo estamos viendo como centrocampista organizador. Y con balón, y aquí es lo que parece lo más interesante, por detrás de Fede Valverde. Fede Valverde sin balón ocupa la posición de mediocentro, tal cual como lo estáis viendo aquí en pantalla. Pero el tema es que con balón Fede Valverde está jugando más arriba de Güler. Está jugando casi como un box to box, jugador de mucho recorrido y jugador con mucha llegada. Y no es casualidad que ya lleve 2 goles en el Mundial de Clubes. Ayer marcó el segundo, que bueno, ha pasado, ha dado la vuelta al mundo por ese taconazo de Vinicius, recordando a ese taconazo de Guti a Karim Benzema en Riazor. Ayer Vinicius dejó uno muy parecido a ese de Guti. En este caso, en vez de ser Benzema, era Fede Valverde el que llegaba desde segunda línea. Y la verdad es que Fede Valverde, y aquí lo estáis viendo, la capacidad que tiene para abarcar campo, ya lo sabíamos. El tema es que Fede Valverde había dejado de convertirse en un jugador con tanto gol para convertirse en un jugador que tenía que ayudar más al Madrid a componer su esquema defensivo. Ayer directamente vimos un Fede Valverde suelto, jugando un poco por donde quiere. A mí incluso me parece demasiado arriba en ocasiones. Es que a veces se está vistiendo casi de la figura de media punta al jugar con tanta libertad. Y me parece que es un jugador que le falta claramente finura para jugar tan arriba. El tema es que por despliegue, por potencia y sobre todo por capacidad de llegada al área, sabemos que este Fede Valverde ya sí que lo tenía antes. Y por eso puede sumar goles y por eso estamos viendo que esta versión, sinceramente, le está encajando también bastante. Si hace unos meses a alguien le dices que Güler va a jugar por detrás de Valverde y Valverde con más libertad, alguien te tacharía de loco, porque Valverde estaba jugando de medio centro y Güler de media punta o extremo. Pues bueno, ahora Güler es el medio centro y Fede Valverde es el box to box con recorrido, ambos jugando juntos, ¿vale? Y con bastante libertad. Y si hablamos de libertad, el que más la tuvo en el día de ayer seguramente de todos estos fue Jude Bellingham. Pero igual que Güler y Valverde os he comentado que eran los centrocampistas, Bellingham en fase defensiva sí, se une a ellos tres, pero con balón el equipo se mueve en una estructura diferente que no tiene nada que ver y que se parece a lo que hacía Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen. En Madrid con balón se movía con Gonzalo García como 9 y con 2 mediapuntas, Vinicius a izquierda y Bellingham a derecha. Sí, Bellingham lo hemos visto poquitas veces en el Madrid ocupando la posición de banda derecha, o más que ir a derecha, porque tampoco es que juegue en banda como tal, sino de media punta derecho. Yo esto es algo que ya dije que a mí me encajaba si se jugaba con defensa de 3, que Bellingham fuese el jugador que compensase el otro lado de Vinicius, porque en el Dortmund no jugaba tan caído a banda izquierda como como lo viene haciendo en el Real Madrid. Ayer lo vimos en esa posición. Y el mapa de calor con esto es claro, es que aquí no tenéis, juega de media punta derecho, no está pegado a banda porque la banda es para Arnold, como os he enseñado antes, ¿vale?
Aquí lo tenéis, pero él es el que se mueve en esa posición de media punta con bastante libertad. Y a mí esto me gusta, porque yo ya os expliqué que se hablaba mucho de que Xabi Alonso podía intentar reconvertir a Bellingham a centrocampista, pues como lo está haciendo con Güler mismamente ahora mismo. Pero yo ya os dije que para mí Bellingham había explotado y se había convertido en uno de los mejores jugadores del mundo por su facilidad para poder sumar cifras. Al final en el fútbol las cifras cuentan demasiado, seguramente, cuentan una barbaridad. Y si un jugador te acerca a sumarte 15, 20 goles por temporada, creo que lo tienes que acercar al área. Y Bellingham en esta versión, sinceramente, lo acercan más al área. Con lo que vimos ayer, pongamos que este fuese el centro del campo del Madrid durante la próxima temporada, que está por ver, pero pongamos que es lo de ayer, ese Bellingham Valverde Güler. Como jugaron ayer, Bellingham va a sumar muchos goles esta temporada, pero muchísimos, y Arda Güler no va a sumar muy poco. Arda Güler podía ser titular y acabar con 2, 3, 4 goles, no más. En el rol que Xabi Alonso le está dando. Sin embargo, Bellingham no. Y a mí por eso me gusta ver a Bellingham jugando más arriba cuando realmente el Madrid tiene la pelota y vistiéndose casi como un atacante más a la altura de Vinicius. Luego hay que decir que Vinicius y Gonzalo García formaron una doble punta a la hora de defender de forma bastante clásica. Gonzalo sigue haciendo de momento las veces de Mbappé mientras este no esté. Y Vinicius ayer, a nivel táctico, yo no creo que cambiase tanto lo de Vinicius, porque lo vimos jugando sin balón de media punta izquierdo, es decir, con capacidad para caer a banda izquierda cuando él le apetecía para el 1 para 1, para meterse por dentro cuando a él también le apetece. Lo vimos en una posición que ya lo hemos visto muchas veces y jugando muy cómodo. Luego, sin balón, el hecho de que el Madrid defienda en este esquema hace que Vinicius no tenga que bajar tanto, porque cuando Vinicius juega de extremo más puro, muchas veces se le pide que haga ayudas al lateral, que no suele hacer. Sin embargo, en esta formación se queda más como punta junto a Gonzalo y no necesita hacer tantas ayudas defensivas al lateral rival, sino que es Güler quien puede venir aquí a tapar al lateral contrario. Entonces esa formación a Vinicius le viene bien para no tener que hacer tanto sacrificio defensivo, mientras que en ataque sigue jugando como lo ha hecho siempre y donde más le apetece. Dicho eso, ayer Vinicius, más allá del cambio de formación, creo que es el jugador que da ese clic, es el futbolista que cambia su situación y no me parece tanto a nivel de formación, sino un poco más a nivel suyo personal. Ayer vimos un Vinicius con una versión que prácticamente no habíamos visto en 2025. Sí, había dejado partidos buenos, evidentemente. Vinicius es de los mejores jugadores del mundo, sino el mejor para muchos. Pero es verdad que el 2025 de Vini no había sido bueno y lo hemos comentado muchísimo. Ayer por fin vimos esa versión de Vinicius más reconocible, esa versión de Vinicius de decir, oye, puedo ser la estrella del Real Madrid independientemente de que esté Mbappé o de que no esté. Ayer vimos ese Vinicius Junior realmente, ese jugador que atacando el espacio es demoledor, el 0-1 que marca en el momento donde el Real Madrid ya no estaba tan bien en la primera parte, es un golazo descomunal. La genialidad que le deja Valverde 8 minutos después es brutal para el 0-2. Bien, por fin vimos ese Vinicius cómodo, tanto ocupando carril central como ocupando la banda izquierda. De hecho, aquí lo tenéis como se mueve bastante por fuera, pero como los dos goles donde él participa, tanto el primero como el segundo, vienen jugando por dentro. Hay esa libertad que yo creo que a Vinicius principalmente le viene bastante bien. Y luego Gonzalo no hay que explicar demasiado porque jugó de 9, quizá como el jugador más referencia. En verdad que muchas veces en fase defensiva Vinicius se quedaba más arriba que él, pero bueno, básicamente juega en esa especie de doble punta. Cuando el Madrid tiene la pelota hace de 9, sí que es verdad que un 9 bastante móvil. Ya hemos hablado de Gonzalo y de su rol en los últimos partidos, porque realmente era un chico que tiene ficha del B, que en el primer equipo lo hemos visto jugar minutitos, aunque marcó un gol muy importante en Copa, pero bueno, lo hemos visto jugar minutos. Y sin embargo, sin Mbappé y sin Endrick, está siendo el delantero centro de titular del Real Madrid en este Mundial de Clubes. No sé qué opinión tenéis sobre Gonzalo García y si os está sorprendiendo muchísimo o no. Pero yo la verdad es que tengo una opinión muy marcada con Gonzalo. Gonzalo García realmente está derribando la puerta, o sea, está tirando la pared abajo como para ser un jugador importante en la primera plantilla del Real Madrid. Si Gonzalo García, en vez de ser canterano del Real Madrid, fuese canterano de cualquier otro equipo, no se estaría ni debatiendo si es un jugador para la primera plantilla o no. Poned el equipo que queráis. Gonzalo sale de esa cantera y sería jugador importantísimo, jugador número 12, 13, 14 de ese equipo. Sin embargo, como juegan en el Real Madrid, como a los canteranos les cuesta mucho más, y sobre todo porque se busca más una inversión desde lo que hay fuera que lo que hay en casa,
Por eso no hay tanto convencimiento de que Gonzalo García se vaya a quedar en el primer equipo. Pero si lo que está haciendo Gonzalo lo estuviese haciendo en cualquier otro club del mundo, vamos, Gonzalo García sería, no digo titular, porque no, porque al final Vinicius y Mbappé ocupan 2 puestos en el ataque muy claros. Pero sería jugador revulsivo de partidos importantes y de jugar muchísimos minutos la próxima temporada. Sin embargo, ahora mismo sigue habiendo debate si va a estar por delante de Endrick, y lo más seguro es que Endrick esté por delante suya, pese a lo que estamos viendo. Pero en cualquier otro equipo y en cualquier otra situación, Gonzalo García se queda en el primer equipo y sería delantero suplente y uno de los primeros cambios prácticamente siempre. Lo que está haciendo Gonzalo a mí me está pareciendo una barbaridad. Yo ya tenía buenas referencias de él, con los goles que había marcado en el Castilla, por lo que había leído por ahí y demás. Y sin embargo, no me esperaba el nivel que está dando tampoco ahora mismo. Es que es un delantero que tiene gol, pero es que más allá del gol que tiene, se asocia bien con sus compañeros. Tiene movilidad como para salir de la posición de 9 y ocupar el mejor espacio que necesita. Es rápido. Además es un jugador que se asocia bastante bien, pero que también es un jugador que individualmente tiene capacidad para él solo marcarte el gol. Mírate, mirad el 0-3 que marca ayer. Viene de una jugada aislada suya, donde él presiona, hace ese trabajo y ese esfuerzo en el minuto 85 de partido. Que ojo, eso también va en una característica muy importante del futbolista, que es esa capacidad de garra, de lucha que tiene, que al Madrid principalmente no le sobra. Porque para la presión que muchas veces creo que Xabi Alonso va a querer ejercer para recuperar rápido la pelota, un jugador como Gonzalo viene de maravilla y finalmente se inventa en el gol. Seguramente no sea el jugador con el físico más imponente, seguramente no sea el jugador con más nombre en el fútbol europeo, pero Gonzalo García tiene gol, trabaja, es rápido, se asocia bien con sus compañeros, entiende muy bien en el fútbol y lo que le pide cada ocasión y cada jugada respecto a qué posición puede ocupar. Está rindiendo bien de 9 rematador, está rindiendo bien fuera del área, está rindiendo bien como asistente como lo vimos en el partido contra Pachuca. Gonzalo García está haciendo de todo. E insisto, en cualquier ocasión, si apareciese un Gonzalo en otro equipo del mundo, Gonzalo sería un jugador importantísimo y no se dudaría. Se duda de él porque está en el Real Madrid y por lo difícil que lo tienen ahí los canteranos. Pero es un jugador que está para sumar al primer equipo del Real Madrid y ser un jugador de esos que se tiran mucho, espero que muchos años en el conjunto blanco. Esa es mi opinión sobre Gonzalo. No sé la que tenéis vosotros, pero sinceramente a mí me parece un jugador que está, insisto, tirando ahora mismo la puerta abajo y que sinceramente, yo sé que esto a lo mejor queda muy de, no sé, de barra de bar lo que voy a decir ahora mismo, pero Gonzalo García, literalmente, no tiene nada que envidiar a lo que ha hecho Endrick en el Real Madrid. Yo a Endrick en Palmeiras no lo he visto. Vino de Palmeiras, ¿verdad? Si no me equivoco. Yo a Endrick en Palmeiras no lo veía. Reaccionamos en su momento a él y luego está lo que le hemos visto en el Real Madrid. No tiene nada que envidiar Gonzalo García a lo que ha hecho de momento Endrick en el Madrid. Nada que envidiar. La diferencia de Gonzalo y Endrick es que uno es canterano de un equipo donde a los canteranos no se les da mucha bola, como es el Real Madrid, y Endrick costó 60 millones siendo brasileño con todo lo que el marketing genera. Pero futbolísticamente, te puedo comprar que Endrick tenga mejores condiciones físicas. Pero el fútbol no es solamente correr mucho y tener un físico imponente. Se llama entender a lo que estás jugando. Y a mí Endrick es un jugador que este año a mí me ha desquiciado muchos partidos porque no entendía nada de lo que pasaba a su alrededor, siendo muy joven. El tema es que Gonzalo también es muy joven, creo que tiene un año más, si no me equivoco, puede que 2. Y sin embargo, todo lo que ocurre a su alrededor, todo lo que necesita su equipo y sus compañeros, lo entiende y lo ejecuta a las mil maravillas. Por eso, insisto, Endrick seguramente va a acabar siendo más importante que Gonzalo porque es Endrick y porque es brasileño. Y porque costó lo que costó, por una cuestión de marketing. Pero a mí ahora mismo Gonzalo me ha demostrado ser claramente mejor futbolista. Porque jugar al fútbol no son condiciones. Se llama entender lo que pasa a tu alrededor para poder dar tu mejor versión. Y creo que eso mismamente Gonzalo lo está haciendo ahora mismo. Y de momento Endrick en el Madrid, eso yo creo que no lo hemos visto. Esa es mi opinión, posiblemente polémica. Y seguramente los dos no pueden tener hueco como para ser los dos delanteros importantes. O sea, veo a Endrick y Gonzalo, uno de los dos teniendo muchos minutos, pero no pueden tener muchos minutos los dos, básicamente, no tiene más. Los huecos son los que son, y más si el Madrid va a jugar con dos atacantes de forma muy marcada, que insisto, todavía está por ver, pero bueno,
Esa es mi opinión respecto a lo de Gonzalo. ¿Qué tal, Raulín? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mira, también se pasa por aquí Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, poquito más a comentar del Real Madrid, ¿vale? Con esto de Gonzalo finalizamos. Decir que eso, que se enfrenta a la Juventus en octavos de final. De hecho, si queréis, aquí os enseño la tablita de cómo se quedan los partidos para la próxima ronda, ¿vale? Inter Fluminense, City contra Lilal, Palmeiras contra Botafogo, Benfica contra Chelsea, PSG contra Inter Miami, Flamengo versus Bayern, Real Madrid versus Juve y Borussia Dortmund frente a Monterrey. O sea, Madrid frente a Juventus se juega el, el próximo martes, si no me equivoco, ¿vale? El próximo martes. Y respecto a lo que pase ya en ese encuentro, ¿vale? Ya el Madrid podrá jugar contra Borussia Dortmund o Monterrey en los cuartos de final. El gran favorito, que a priori sería el PSG, por donde viene a hacer en Champions, se enfrentaría a él en unas hipotéticas semifinales, ¿vale? Este es el cuadro que se ha quedado ya con la confirmación de todos los grupos.